Buenas tardes a todos y todas, los que estáis en directo en el webinar y los que posteriormente lo podáis seguir grabado. Como siempre, daros la bienvenida a todos por vuestra asistencia a este webinar que hoy lleva el título de la importancia de la acción preventiva en la empresa. Bueno, como es un webinar importante, ¿no? Por la importancia de la acción preventiva, pues tenemos a un expositor o un presentador importante también, que ya lo conocéis, que es Manuel Zambrano. Como siempre, agradecerle que hoy esté aquí, dedique su tiempo, su experiencia y, bueno, su ilusión y todo lo que él hace en materia preventiva y lo comparta con todos nosotros. ¿De acuerdo? Pues bienvenido, Manuel. Como siempre, llevaremos a cabo la misma mecánica, te daremos la oportunidad de llevar a cabo la exposición y posteriormente, pues, llevaremos a cabo un turno de preguntas, consideraciones relacionadas con el webinar. Invitaros a todos también a que conectéis la cámara, ¿de acuerdo? El que quiera conectarla de manera voluntaria, pues, oye, pues también para hacer más atractivo el webinar para el expositor, ¿de acuerdo? Pues adelante, cuando quieras, Manuel. Pues buenas tardes. De nuevo, Agustín, daros las gracias al Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral por dejarnos este escaparate, como siempre digo, para que podamos aportar un poco de lo poquito que conocemos. Y así entre todos a ver si le damos más visibilidad y además nos ayudamos entre nosotros, que es importante. No sé eh, quiénes son los participantes. Supongo que como siempre habrá técnicos de prevención y demás que, bueno, entre todos nos podemos ayudar. A ver, la importancia de la acción preventiva en la empresa, eh, realmente el artículo, o sea, digamos que el título va enfocado a hablar del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en España. De la legislación española, quiero decir, porque supongo que habrá gente de otras partes, de otros países que no tienen el artículo ese, o no o lo desconozco si lo tienen en su legislación, pero aquí en España hay un artículo que es el artículo 15 que es bastante importante, que son los principios de la acción preventiva. Yo digo que son importantes porque hacen, digamos que un compendio, un resumen de muchas dudas que se les genera a los técnicos de prevención en ciertas ocasiones o digamos que resuelve esas dudas. A ver, yo he partido primero de un poco de explicación de dónde venimos y bueno, eh, está claro que venimos de la Ley 31/95 de prevención de riesgos. Quiero hablaros un poco solo un poco de la exposición de motivos, porque sí que nos va a llevar después digamos que a centrarnos en alguno de los puntos del artículo 15 de, de la acción preventiva, de los principios generales de la acción preventiva. Y claro, en la exposición de lo que sería la ley 31/95, pues empezaríamos por la exposición de motivos. Yo para mí es importantísimo. Las exposiciones de motivos en todas las legislaciones, en cualquier legislación, es muy importante porque te va a dar ya una orientación de por qué se hace esa ley y con qué objetivo. Entonces, digamos que empieza hablando de los principios rectores de la política social y económica, que ya no es que aparezca en la ley, sino que esto digamos que nos lleva un poco más, nos lleva a la Constitución española. En la Constitución española habla de los principios rectores y sobre todo en el artículo 42, que habla que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo. O sea, ya nos empieza haciendo una primera mención y nos lleva a la Constitución. También tiene otro punto en el artículo 43.1 que nos habla de la protección de la salud. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la importancia que tiene esta legislación y donde vamos a llegar a parar, pues aparece en la Constitución española, que es la norma suprema de del ordenamiento jurídico español. Entonces, en esta política social y económica, en esta posición de motivos nos dice que digamos que nos obliga a desarrollar una política en protección de la salud de los trabajadores, que por eso digo que es el pilar fundamental de esta ley. Esta ley se basa en eso, exclusivamente en eso. Bueno, exclusivamente. Después, por ende, ya entra muchísimas más, hace hincapié en muchos más puntos, pero el principal es este. El principal es desarrollar una política de protección y salud para los trabajadores. ¿De qué manera?
¿De qué manera la genera? Pues con unas garantías y unas responsabilidades frente a estos riesgos y las condiciones de trabajo. Que esto nos lleva después a otro tema, nos lleva al deber del empresario. Pero ahora en principio, en la exposición de motivos empieza hablando de esto y del ámbito de aplicación, que sería para todos los trabajadores que tengan una relación laboral. Esto antiguamente se hablaba mucho bueno, antiguamente, no tan antiguo, pero sí que es verdad que ahora se hace más hincapié en otro tipo de trabajadores, pero simplemente se hablaba de trabajadores por cuenta ajena. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora también en la actualidad se está haciendo referencia a otro tipo de trabajadores, como por ejemplo los autónomos, que aunque son empresarios, pero sí que la ley también ya le obliga a ciertas cosas que antes no, antes quedaba un poco más, digamos que a la deriva. Y más cuando hoy en día hay muchos autónomos que tienen trabajadores a su cargo, que entonces empieza a tener una consideración de empresa. Estos trabajadores y esa política, ¿con qué propósito? Pues, como bien digo, fomentar una cultura preventiva. ¿Y de qué manera? Pues promocionando la mejora de las condiciones de seguridad y salud, de la educación, siempre regido por los principios de eficacia, coordinación y participación. De estos principios incluso habla cualquier tipo de legislación en la legislación española. Principios de eficacia y coordinación aparecen en casi todas las legislaciones. En este caso han metido participación por la participación de los trabajadores e involucrando a la sociedad. Esto cada día lo vemos más, sobre todo en otros entes públicos que no son políticos, pero que sí que tienen una misión en la sociedad, como por ejemplo los centros educativos, donde hacen muchas veces hincapié o hacen campañas para implementar esta educación en prevención de riesgo con los escolares, por ejemplo. Eh, de esa manera, la exposición de motivos nos habla de ciertas claves, nos da ciertas claves para abordarlo. La protección frente a los riesgos, ¿qué exige? Pues exige, como vemos en el primer punto, además de una simple corrección de riesgo a posteriori, otras más. Pero esta primera y simple corrección a lo que se está refiriendo es que cuando se han observado riesgos sin una posterior planificación o previamente sin haberse tomado medidas. Nos dice que además de eso tenemos que tener algo más en el origen. ¿De qué manera? Planificando la prevención de riesgos desde el diseño, desde la organización y desde las actividades realizando evaluaciones de riesgo iniciales que son importantísimas. Nos lo exigen todas las acciones y todas las actividades deben llevar consigo una evaluación inicial de los riesgos. Además, con la ordenación de acciones y medidas de prevención y control. Otra de información y formación a los trabajadores que estamos obligados, esto lo obliga en un artículo concreto, pero eh, ya lo habla en la exposición de motivos, y la adaptación de medidas en función de la actividad y de las personas. Esto también aparece después en otros artículos, pero quiero decir que la importancia que tiene es que ya en la exposición de motivos nos está diciendo por dónde va a estar guiada esta ley. Además de eso, pues los derechos y las obligaciones que están también vinculados con la Constitución, ya lo decíamos anteriormente, obligan al empresario, pero además se considera como un derecho del trabajador, con lo cual tiene su importancia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Y además lo dice concretamente hay una cierta serie de actividades que lo exigen pero mencionadas, como en este caso o las he descrito aquí, que son las actuaciones en situaciones de emergencia, las actuaciones en caso de riesgo grave inminente, la vigilancia de la salud de los trabajadores, el deber de coordinación que tiene el empresario y estructurar la acción preventiva asignando recursos. Estos puntos concretos aparecen detallados, o sea que para que veamos la importancia que le quiere dar ya esta ley, que después está regulada, pero que ya en la exposición de motivos nos hace mención a ello. Además nos hace mención a la regulación de los equipos de trabajo. Pues que tengan mayores niveles de seguridad, pues siempre en pro a la afección de los trabajadores, para que los trabajadores estén menos expuestos. A partir de ahí, el objeto de la ley. El objeto de la ley, pues, es la protección del derecho de la seguridad y salud de los trabajadores, pues aplicando cuantas medidas sean necesarias y cuantas actividades sean necesarias para tenerlas controladas.
y con la eliminación y la disminución de los riesgos. Importantísimo la eliminación, porque se busca la eliminación desde el origen. Em, en cuanto a en cuanto a la ley, es importante tener claro algunos conceptos que yo simplemente he desarrollado aquí, simplemente los he traspasado aquí y los vamos a leer para que veáis la importancia que tiene, porque después digamos que estarán contemplados en el artículo 15. Lo primero que se entiende por prevención, que son las medidas adoptadas para disminuir o eliminar, que es lo más importante, los riesgos derivados del trabajo. Riesgo laboral, la posibilidad de que un trabajador sufra un daño producido por el trabajo. Y la gravedad de esto digamos que nos la indicará si se valora conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad de este daño. ¿Se considerarán daños derivados del trabajo? Pues enfermedades o patologías o lesiones que se ocasionen pues, por realizar un trabajo. ¿Se entenderá riesgo laboral grave e inminente? Pues si resulta probable que se materialice en ese momento inmediatamente un daño grave para la salud de los trabajadores. Por ejemplo, una caída de distinto nivel puede ser un riesgo laboral grave e inminente. Pues depende si el trabajador está expuesto a esa caída o no está expuesto. Una caída de distinto nivel sin protección, pero con los trabajadores a 30 metros, no tiene un riesgo grave inminente. Puede tener un riesgo grave en caso de que se materialice, pero no es inminente, porque en ese momento, en ese instante, el trabajador no está expuesto. Además, procesos, actividades, operaciones, equipos, productos potencialmente peligrosos, esto también es importante que que sepamos de lo que hablamos, porque el artículo 15 nos va a hablar de equipos de trabajo, de actividades y demás. Entonces, nos dicen que son aquellos que en ausencia de medidas preventivas puedan originar riesgo para la salud de los trabajadores. Eh, Algo muy fácil de entender. El punto 6 entenderá como equipo de trabajo máquinas, aparatos, instrumentos e instalaciones utilizadas para el trabajo. Este es importantísimo porque hay muchos equipos que la gente cree que no son equipos de trabajo. Te dicen, no, eso es una herramienta, ya, no es una herramienta, pero eso es un equipo de trabajo. Otra cosa son las herramientas manuales simples que no tienen, por ejemplo, pues, por ejemplo, las que no son eléctricas. Pues sí, pues un martillo o algo de esto. Pues sí, es un equipo de trabajo, pero no es un equipo de trabajo, es una herramienta manual. Pero una herramienta manual, podríamos considerarlo como equipo de trabajo, por ejemplo, una radial o cualquier equipo de esa índole. Son herramientas eléctricas que necesitan unas protecciones, unos manuales y demás. Condición de trabajo, cualquier característica que tenga una influencia significativa en la generación de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Pues cualquier situación del trabajo. En cualquier situación de trabajo puede existir esta generación de riesgos para los trabajadores. Dicho esto, los deberes que hablábamos antes a los que la ley hacía alusión, y antes de entrar en el artículo 15, pues centrarnos y debemos decir que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud. Hablábamos antes de que ya en la Constitución aparece, nos habla del derecho de los trabajadores a esto. En esta ley se hace todavía muchísimo más alusión a ella porque es específica de este caso concreto, de estos casos concretos. Y además se convierte no solo en un derecho para los trabajadores, sino en el deber de protección del empresario. También aparece tanto en la Constitución como aparece en la Ley de Prevención de Riesgos. Este cumplimiento del deber de protección, pues lo que nos dice es que el empresario debe garantizarlo. Debe garantizarlo. De ahí la responsabilidad del empresario en las cuestiones de seguridad y salud, como hemos dicho anteriormente, para trabajadores por cuenta ajena o trabajadores que dependan de su centro de trabajo. ¿Y cómo debemos hacerlo? Pues de una manera, de una manera integrada, lo primero. La prevención tiene que estar totalmente integrada digamos, en el proceso de la empresa, en todos los escalafones de la empresa y en todas las actividades.
No podemos tratar la prevención desde un punto de vista externo o desde un punto de vista individual, como si fuera una isla dentro de la empresa. No, tiene que estar totalmente integrada tanto en los puestos de trabajo como en las actividades. Y después, importantísimo, ya no lo decía anteriormente, con cuantas medidas sean necesarias. Por eso el deber del empresario y por eso lo que eh, cuando se producen accidentes y demás existen esas imputaciones y demás a empresarios con un delito por la seguridad de los trabajadores, porque es necesario implantar todas las medidas que se consideren oportunas. Y ahí la ley muchas veces no está, o sea, no depende mucho de lo que consideren los jueces y demás, pero ya nos dicen que tienen que ser todas las que sean oportunas. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Pues mediante un plan de prevención, que bueno, en este caso los planes de prevención los tienen todas las empresas, pero en algún sector concreto, como por ejemplo en el que nosotros nos encontramos, del sector de la construcción, los planes de prevención cubren muchísima importancia, más que nada porque también aparecen otras legislaciones que les anteceden, que como el 1627 con el estudio de seguridad y salud. Aparte de eso, evaluaciones de riesgo. Las evaluaciones de riesgo son, digamos, lo que nos identifican los riesgos y las que posteriormente se le tienen que implantar las medidas que se consideren necesarias a partir de esta identificación de los riesgos. Con información a los trabajadores, fijaros que lo que aparece aquí ya lo hemos dicho anteriormente, porque aparece en la exposición de motivos, en la exposición de motivos nos va a decir qué es lo que va a tratar en esta ley. La ley trata sobre esto, la información a los trabajadores, la consulta y participación de los trabajadores, ya lo sabéis, a través de sus representantes en muchos casos y en otras de manera individual, a través de sus delegados de prevención y a través de las organizaciones, pues sindicatos y patronal y demás. Formación a los trabajadores, que es fundamental. En el sector de la construcción es muy importante, está regulada por convenio, además de que creemos que es una formación bastante amplia, cosa que no existe en otros sectores, donde solo se hace alusión al artículo 19, sí, al artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos, donde te dice una formación teórica práctica adecuada, pero en este caso, en construcción, en el sector de la construcción, la formación supone algo más, supone tener una formación inicial, bueno, ya no, ya está desfasada, pero sí que supone tener una formación específica, como mínimo 20 horas de formación, donde se trata de cada actividad concreta y específica. Por último, en este sentido, las medidas necesarias también lo dice a través de la vigilancia de la salud, bien por dos motivos. Uno, para conocer el estado del trabajador, porque ya nos había dicho anteriormente que la legislación digamos que se tiene que adaptar al trabajo a la persona, con lo cual si no conocemos qué estado de salud tiene el trabajador, no sabemos qué tipo de actividades puede desarrollar o no. Y lo segundo, por la actividad concreta, porque habrá actividades que un trabajador pueda desarrollar y otras no las pueda desarrollar en función de su salud. Eh, y por último, en este sentido, pues el seguimiento y control de los riesgos que no se hayan podido evitar. Esto es básico, tener controlados los riesgos para poder establecer medidas preventivas. Si no conocemos los riesgos, es dificilísimo, es imposible que se puedan establecer medidas preventivas. De algo que no se conoce no se puede solucionar. Entonces, quería hacer una pequeña introducción solo de por qué ¿de qué ley sale esto? Sale de la ley de 31/95 y ahora me voy a centrar más en el artículo 15, que para mí es de vital importancia, porque en muchos casos esto es aplicar el artículo 15. No hay nada escrito, pero mira, si aplicas el artículo 15 te da la solución. Y ahora cuando lo pasemos lo vamos a ver. Mira, lo primero que he hecho ha sido el artículo 15, simplemente mencionar los puntos que vienen incluidos en el artículo 15, que te dice que el empresario aplicará las medidas de deber general de prevención de riesgo con arreglo a estos principios. Y estos son los principios. Evitar los riesgos. Evaluar los riesgos que no puedan evitarse. Combatir los riesgos en su origen. Adaptar el trabajo a la persona, concepción del puesto, elección de los equipos, método de trabajo y producción, etcétera. Tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro,
planificar la prevención buscando un conjunto coherente de técnicas de organización de trabajo, de condiciones de trabajo, de factores ambientales, adaptar las medidas que se antepongan la protección colectiva a la individual, perdón, adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual y dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Fijaros que todo esto ha salido anteriormente, los hemos mencionado anteriormente, no de esta manera, pero sí que de todos hemos hablado. Ahora me gustaría entrar un poquito más en cada uno de ellos, pero un poquito, solo unas nociones, pero para que veáis que muchas veces, muchas veces cualquier medida preventiva que se pueda implantar ya nos la dice el artículo 15. Para mí es fundamental, es uno de los artículos, o sea, para mí es un artículo fundamental a la hora de implantar medidas de prevención. Empezamos con el primero, evitar los riesgos. Es que es básico. Lo primero es evitar los riesgos. Si un riesgo evitable es un riesgo que no existe, con lo cual no genera como no genera ningún riesgo, no genera peligro, no genera ninguna situación de accidente. Con lo cual es básico. El primero, evitarlo. Todo lo que se evita, no hay que anteponer medidas de seguridad ni hay que hacer nada. Por lo cual eh, evitar los riesgos es el primero de los principios generales de la acción preventiva. Dicho esto, ¿qué requiere esto? Pues lo primero, conocer la actividad. Si no conoces la actividad, es dificilísimo que puedas evitar los riesgos. Si no la conoces, lo vas a tener muy difícil porque no sabes los riesgos que te vas a encontrar. Lo segundo, por eso pongo, requiere un estudio, porque es estudio de la actividad, estudiar la actividad, estudiar los medios que vamos a necesitar para realizar esa actividad fundamental, el ambiente, los alrededores, los servicios afectados, la afectación a terceros, la afección a otros puestos de trabajo, los plazos de ejecución. Esto es fundamental, siempre previo al comienzo de los trabajos. ¿A qué lo podíamos trasladar? Lo podíamos trasladar a una identificación de los riesgos. Si identificamos los riesgos anteriormente y el riesgo no está identificado aquí, es porque ese riesgo no se va a dar. Ni se va a dar la situación de riesgo, ni se va a dar la situación de peligro. Un ejemplo, mm, por ejemplo, la sustitución de una manipulación manual de carga por la utilización de medios mecánicos. ¿Te va a generar otro tipo de riesgo? Sí, te puede generar otro tipo de riesgo, pero estamos hablando de evitar los riesgos. Si evitamos ese riesgo lo estamos evitando. Por ejemplo, un riesgo de un problema por una manipulación de carga, lo que hemos dicho, pues que no tenga afecciones dorsolumbares y demás. ¿Por qué? Porque ese riesgo lo hemos evitado, porque sustituyéndolo con otro equipo. Entonces, el primero, evitar los riesgos. Yo para mí, este es fundamental. No habiendo riesgos, se termina el resto de riesgos. Segundo principio de la acción preventiva, evaluar los riesgos que no se pueden evitar. Los riesgos no evitables. Previamente hemos visto qué riesgos se podían evitar, lo hemos evitado, con lo cual, bien, pasamos al segundo porque ya son los riesgos que no se pueden evitar. ¿Y qué requiere? Pues lo mismo que hemos dicho antes, identificar los riesgos. Si ese riesgo ya lo hemos identificado, ahí sí que ya tenemos un problema entre paréntesis, que lo podremos subsanar con medidas preventivas y demás, o con acciones de planificación y demás. Pero ese riesgo hay que identificarlo previamente. ¿Qué requiere también? Una evaluación inicial. Pues esto de las actividades, de los equipos, de los medios auxiliares, los lugares de trabajo, en qué condiciones, las sustancias que aparecen en ese lugar de trabajo concreto. Siguientes, ¿qué requiere también? Pues que se tendrá en cuenta la probabilidad y las consecuencias. Pues puede haber un riesgo, sí, pero el riesgo puede ser que exista una probabilidad de que se desarrolle ese riesgo ínfima, con lo cual a lo mejor las medidas preventivas tienen que ser diferentes o tiene que ser tenido muy poco en cuenta, pero estamos identificando los riesgos que no se han podido eliminar, que no se han podido evitar. ¿Qué requiere además? La consulta y la participación de los trabajadores, que esto además es una exigencia legal. Como hemos dicho, si os dais cuenta, ya hablaba en la exposición de motivos, que la participación y la consulta. Con lo cual, ¿necesitamos la participación y la consulta de los trabajadores? Sí, ¿por qué? Porque
ellos muchas veces nos pueden llevar al primer artículo, que era evitar el riesgo, y para eso hay que conocer la actividad. Entonces, si con la consulta y participación podemos, ese riesgo que ya ha sido previamente evaluado o identificado, podemos, gracias a su consulta, evitarlo, extinguimos el riesgo, con lo cual volvemos al primer artículo, sería lo ideal. Y por último, que he anotado también aquí, pues como, como algo que se requiere, pues un estudio de seguridad o un plan de seguridad. En este caso hablo de construcción. Como hablo de construcción, en España el 1627 primero habla del estudio de seguridad, estoy hablando de obras con proyectos, habla del estudio de seguridad y conlleva un plan de seguridad cuando se dan ciertas condiciones, pero las obras con proyecto todas. Eh, estos son, era el segundo punto, evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Con lo cual, ahora ya sí que entrarían temas de medidas y demás. A partir de este riesgo sí que entrarían ya pues medidas que habría que tomar para minimizar los daños o evitarlos. El tercer punto de los principios de la acción preventiva, que por eso digo que son muy importantes, combatir los riesgos en su origen. Claro, es que es lo ideal. Es que no, no tenemos que poner parches, que es lo que yo digo muchas veces, que los técnicos de prevención muchas veces ponemos parches. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de identificar o de combatir los riesgos esos en su origen. Por circunstancias, muchas veces no están desarrolladas o sea, no están motivadas por nosotros, es por la situación, por ejemplo, como hemos dicho, de conocer el ambiente. Pues el ambiente a lo mejor el ambiente, quiero decir, el lugar, pues a lo mejor no te permite combatirlo en su origen, por las circunstancias que sea, o por los plazos, o por la forma de ejecutar los trabajos, o por las circunstancias que se puedan dar por situaciones externas. Pero, ¿qué requiere combatir los riesgos en su origen? Pues lo primero, identificar el riesgo, pero en la fuente, identificar lo que se podía haber hecho o qué se puede hacer. Actuar sobre la fuente, eso es indudable. No, si tengo una caída a distinto nivel y una zanja y la cubro, porque voy a hacer trabajo a posteriori, no voy a tener después un riesgo de caída a distinto nivel. En ese momento lo tendré o no lo tendré, porque lo haga con medios mecánicos, como hemos dicho antes. Pero si los combatimos en la fuente y protegemos esa zanja, o sea, digamos que cubrimos esa zanja, dejamos de tener el riesgo de caída a distinto nivel. Eso es combatirlo en el origen. Eso es combatir en el origen. Eso es evitar después tener el riesgo. También requiere, pues, reduciendo la participación de trabajadores en ciertas zonas. Pues, ¿cómo? Pues, por ejemplo, con procedimientos de trabajo, o balizando zonas, o señalizando zonas, o autorizando zonas. Digamos que sectorizando, muchas veces todos los trabajadores, y hablo en construcción, de una obra no tienen que estar por todos los lados. Oye, ¿por qué? ¿Por qué tiene que subir a una trepa un, un albañil que está poniendo ladrillos en la planta segunda si no es su actividad? Pues autorizando. Si autorizamos a los trabajadores, a que ciertos trabajadores son los que han recibido formación e información, puedan acceder a esa zona de trabajo, evitaremos ese riesgo indudablemente. Eh, eh, Además, si los combatimos en su origen, he puesto que evita un conflicto de coordinación. Y es verdad, es lo que he dicho antes, si cubrimos la zanja, evita un problema de coordinación. ¿Por qué? Porque allí ya sí que podrán acceder más personas. Y he puesto que requiere cambios funcionales, que tienen que ser preventivos, no correctivos. Antes hablábamos de que la ley nos dice en la exposición de motivos que tenemos que ir más allá digamos que de la corrección, tenemos que ir a la planificación. Pues esto es lo que tenemos que hacer. Si los combatimos en su origen, podemos planificarlo, con lo cual evitaría que tengamos que después que corregirlo. He puesto como un ejemplo un equipo de extracción localizada de soldadura, que en vez de utilizar EPI, pues, o EPI respiratorios, pues si lo extraemos de manera localizada y extraemos todos los gases que producen, pues no se necesitaría el EPI. ¿Por qué? Porque ya lo estamos haciendo de una manera, digamos, en el origen donde se está produciendo el foco que puede producir el riesgo. He puesto este ejemplo, pero valdría mucho, como por ejemplo he dicho el de la zanja. El punto 4, el D,
adaptar el trabajo a la persona. Fijaros que antes hemos hablado de esto. Hemos dicho que hay que hacer que al empresario le obliga como un deber del trabajador la vigilancia de la salud. ¿Y qué requiere? Pues muy importante, tener en cuenta las características de los puestos de trabajo. Si tenemos en cuenta las características de los puestos de trabajo y además tenemos en cuenta la situación del trabajador, porque nos dice que tenemos que adaptar el trabajo a la persona, eh, se unen las dos cosas que habíamos hablado antes, el deber del trabajador y la obligación del empresario. Tener en cuenta las características de las personas también. He hablado de los puestos de trabajo y de las personas, con la vigilancia de la salud. Tener en cuenta los equipos de trabajo, por supuesto que esto es fundamental. Hemos pasado de que había equipos de trabajo que una persona, por ejemplo, solo no podía desarrollarlo, por peso, bien por incomodidad, bien porque no tenía no tenía las suficientes garantías como para que ese equipo se pudiera, digamos, utilizar de una manera segura. Entonces, mm, tener en cuenta estos equipos a la hora de que los trabajadores lo pueden utilizar o no. Por ejemplo, un equipo que pese más de 25 kilos, por poner un ejemplo, pues es inviable ya que después se utilice por parte de un trabajador. Es que es inviable. Si el equipo ya solo pesa más de 25 kilos, pues si al equipo le unes, por ejemplo, los medios materiales, quiero decir, la materia prima para realizar ese trabajo, pues se nos va a ir una barbaridad, con lo cual es prácticamente imposible. El diseño de los métodos de trabajo también es importante. Si podemos diseñar los métodos de trabajo de manera que no generen esos riesgos o que sean digamos, ergonómicamente más seguro utilizarlo e incluso le ofrezca al trabajador, digamos, más posibilidades de uso, porque en muchos casos se pueden utilizar, pero las posibilidades son ínfimas, son mínimas, porque ya el equipo te limita. Tener en cuenta los resultados de producción esperados también es importante porque, claro, si queremos realizar un trabajo de producción y lo queremos, cualquier trabajo que requiera la realización 2 semanas y lo queremos hacer en 3 días, pues seguramente que va a ser difícil. Difícil que se pueda adaptar el trabajo ese a la persona. Pues podrás utilizar más personas, pero ese trabajo no lo puede hacer esa persona concretamente. Atenuar los trabajos repetidos y monótonos. Pues esto incluso en ergonomía habla muchísimo sobre todo en la industria, pero nosotros no estamos en la industria, pero sí que es verdad que he puesto 2 ejemplos, bueno, he puesto un ejemplo de industria, y esto porque en las cadenas de montaje se han visto muy claras adaptar el trabajo a la persona. Pues por ejemplo, en las cadenas de montaje donde vienen los vehículos colgados, pues muchas veces un operario tiene que, eso lo he visto en un caso concreto, donde un operario tenía que, yo siempre he trabajado en el sector de la construcción, pero sí que es verdad que en el sector de la construcción he tenido trabajos dentro de la industria automovilística y sí que me lo contaban los compañeros, los técnicos de prevención allí, que uno de los trabajos consistía en que un trabajador tenía que poner un remache en un coche en la parte delantera y otro remache en la parte trasera del vehículo, y digamos que uno en cada lado. ¿Y qué es lo que ocurría? Que el trabajador pasaba por debajo del vehículo. ¿Cuál era el problema que había ahí y que lo resolvieron adaptando el trabajo a la persona? Que allí había un trabajador que medía 1,87. El vehículo viene colgado, pero no viene en el cielo. Viene colgado a una altura razonable que el operario pueda manipularlo, pero el trabajador tiene que pasar por debajo. ¿Cómo lo hicieron? Sustituyendo al trabajador. Mm, eh, bueno, desgraciadamente o por suerte, con un trabajador de una estatura menor, porque no le suponía que durante 7 horas y 20 minutos que estaba trabajando el trabajador tuviera que estar haciendo continuamente ese movimiento que habla de trabajos repetitivos y monótonos, que era pasar por debajo del vehículo durante 7 horas y 20 minutos que duraba la jornada laboral continuamente. No sé a qué ritmo o cuánto pasan los coches, pero cada minuto podemos decir, o cada 30 segundos, no lo sé cuánto es. Pero eso se soluciona, por ejemplo, pues de esta manera, mm, adaptando ese trabajo a la persona, si es adecuada para ese trabajo o no es adecuada. Imaginaros que es lo contrario, que tiene que poner un remache en una parte muy alta y el trabajador mide 1,50, pues seguramente que no llegue. Pues entonces adaptamos el trabajo a la persona, o quizás sí que llegue, pero
el movimiento de tener que levantar tanto el brazo pues le produzca una lesión en futura o incluso en poco espacio de tiempo. En cuanto a otro punto, tener en cuenta la evolución de la técnica. Este es fundamental. Este en construcción es el que más lo sufrimos. Bueno, el que más lo sufrimos y el que más, digamos, el que más lo sufrimos y el que más, digamos, digamos, se está desarrollando muchísimo más y cada vez se hace con mejores medios. Requiere un proceso de evolución hacia equipos, herramientas y medios auxiliares, claro que sí. Y os pongo un ejemplo claro, las escaleras manuales. Antes todo se hacía con escaleras manuales, muchas veces por comodidad, muchas veces por comodidad. Pero hoy en día, otras veces no era por comodidad, otras veces que antes no habían los medios no eran los adecuados, porque antiguamente solo habían andamios tipo el G amarillo y tal, que son andamios muy pesados y que necesitan un montaje. Hoy en día tienes una plataforma de trabajo de aluminio que la maneja una persona solo, o una escalera con plataforma que la maneja una persona. Esto además dicen que además nos requiere que incorporemos al proceso productivo, que lo incorporemos a los procesos productivos y seguramente que de esta manera garantiza una protección mucho más eficaz y mucho más segura de los trabajadores. Eh, Esto además lo podemos unir con combatir los riesgos en su origen, porque si no utilizamos las escaleras, por ejemplo, y utilizamos un medio que, digamos, que nos proporcione más seguridad, eliminan el riesgo. De esta manera eliminamos el riesgo. Y esto sí que es una labor de asesoramiento total de los técnicos de prevención. Muchas veces lo he dicho, los equipos de producción en muchos casos se tienen que estar dedicando a producción exclusivamente, porque si no, no llegarían, no llegarían. Quiero decir, no quiero decir con esto que se excluya de la prevención, pero sí que los excluyo de la investigación. Y para eso están los técnicos de prevención. Hoy en día hay medios de todo tipo que nos proporcionan muchísima más seguridad. Fijaros digamos, los exoesqueletos. O sea, nos proporcionan muchísima más seguridad. En cuanto a las técnicas, por ejemplo, trabajos, digamos, colgados. Hoy en día hay medios de cualquier tipo. Yo recuerdo que hace mucho tiempo solo existían los andamios colgados, que muchas veces, madre mía, los andamios colgados era una cosa que iban con una carraca que se siguen utilizando bien, pero hoy en día hay plataformas móviles de personas, de elevadoras de personas que miden, que llegan a una altura de 40 metros. O sea que quiero decir que tener en cuenta la evolución de la técnica proporciona a los trabajadores muchísima más seguridad y, no, y dota, y digamos que facilita tanto ergonómicamente como facilita por temas de producción, digamos, las labores de los trabajadores. Pues esto lo tenemos que tener en cuenta y esto tienen que ser, digamos, los técnicos de prevención los que investiguen en ese sentido, bajo mi punto de vista. Como os digo, este punto concreto es algo que es muy recurrente. Y os pongo otro ejemplo en construcción, la utilización de, no solo de escaleras, como he dicho antes, las borriquetas. Las borriquetas no han tenido en ningún momento en cuenta la evolución de la técnica, pero como he dicho, sí que hay plataformas de trabajo de aluminio o ligeras, vamos a llamarlas ligeras por no llamarlas de aluminio, porque hay de muchos tipos que dotan al trabajador de más protección y nos permiten hacer trabajos que antes solo se hacían con borriquetas. Las borriquetas muchas veces no tienen ningún tipo de protección y depende, pero arbitrariamente de cómo la quiera montar el trabajador. Porque unas veces no llegan un poco y le meten un ladrillo debajo, la calzan con no sé qué, o en fin. Esta evolución de la técnica hay que tenerlo en cuenta. Lo digo porque muchas veces los trabajadores se cierran en banda y te dicen, bueno, ¿dónde está prohibido eso? Pues mira, eso no hay ningún punto concreto donde esté prohibido, pero como a mí hay un artículo de la acción preventiva un principio general que me dice que yo tengo que tener en cuenta la evolución de la técnica, tendré que dotaros de equipos que os proporcionen más seguridad porque técnicamente ya sí que existen. Además, conocéis que la ley de prevención nos dice que no podemos, y en construcción el 1627, en los planes de seguridad y demás, nos dice que no podemos tener en cuenta lo económico, sino hay que tener en cuenta, lo que se tiene que tener en cuenta cuando un equipo no se puede utilizar es lo técnico, o sea, que imposibilite la utilización del equipo, pero si hay posibilidades de utilizarlo, hay que utilizarlo ante otro que proporcione menos seguridad.
Pero eso será en otro de los puntos que vienen en los artículos de la acción preventiva. Pero la evolución de la técnica, esto es un tema recurrente y un tema que está a la orden del día. Os digo que muchas de las luchas que se producen en construcción con los equipos de producción son estas, que vienen en sus contratas a lo mejor a la obra y te traen una escalera para hacer un trabajo. No es que solo me voy a subir a 4 escalones o a 5 escalones, ya, pero con una plataforma de trabajo usted está cubierto, con lo cual hoy en día en el mercado existen y hay que, perdón, y hay que utilizarlas. Sustituir lo peligroso por lo que no entrañe poco o ningún peligro. Estábamos hablando antes de ello. Pues la actualización de los productos de equipos, maquinarias y herramientas, eso es fundamental. Sustituir los procesos y procedimientos de planificación de las actividades, o sea, planificar la prevención. ¿Y de qué manera? Pues estaba hablando antes, lo podemos unir con este principio. Pues trabajos cuando no existan riesgos, pues por ejemplo una ménsula de encofrado posterior a la ejecución de una escalera, por ejemplo. Pero mira, si vamos a la actualización de productos y equipos, lo que hemos hablado antes, las mesas de corte, no sé si las conocéis, pero la sustitución de las mesas de corte de encofrado, no estoy hablando de carpintería, que suelen tener sus protecciones y demás, pero las de encofradores y demás son mesas de corte que dependen de cómo la quiere utilizar el trabajador y en muchos casos ya no solo dependen de eso, sino que depende de que las mesas de corte con materiales rugosos como utilizan los encofradores, pues no tienen una protección adecuada. En muchos casos la eliminan los propios trabajadores. Con lo cual, si esa mesa de corte que te deja arbitrariamente que tú la puedes utilizar, meter la mano, no meter la mano, o poner la mano más corta del disco, más cerca del disco, o ponerla más lejos, la sustituimos, por ejemplo, por una conejera. Una conejera es un equipo radial que lleva protección en todo su disco. Solo se va moviendo en función de cómo va pasando el disco. Pero además necesita las dos manos para manipularla, con lo cual te garantizas que no vas a meter en la mano, no vas a tocar el disco en ningún momento. Esto, por ejemplo, es sustituir lo peligroso que puede ser una mesa de corte por algo que te puede tener sus riesgos, sí, pero es muchísimo menor, porque tendrías que hacer cábala el trabajador para meter la mano en un disco de una conejera. Entonces, esto, por ejemplo, es uno de las actualizaciones. Y te he puesto otro con productos químicos inocuos. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucha investigación en este sentido. Y antes cualquier producto químico que se utilizaban, pues tenía ciertos riesgos que vienen en la ficha de seguridad, pero hoy en día ha evolucionado tanto que hay productos que no tienen ningún riesgo para el trabajador. Con lo cual, si tú sustituyes eso, estamos cumpliendo con eso, pero además estamos cumpliendo con la sustitución de ir a la génesis, de evitar los riesgos en la génesis. Si ha salido de la fábrica ya de esa manera, ya no te hace falta implantar medidas preventivas, ya está solucionado este problema. O las plataformas frente a borriquetas que he hablado antes. Pues esto es algo también muy recurrente, este punto de sustituir lo peligroso por lo que no entrañe ningún o poco peligro. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, si hablamos de borriquetas, a ti muchas veces los trabajadores te dicen las borriquetas no están prohibidas. Y es verdad, cuando estamos hablando de formaciones, cuando se está haciendo formaciones, no hay ningún sitio donde nos diga que la borriqueta está prohibida, efectivamente. Pero sí que tenemos un principio de la acción preventiva que nos dice, oye, sí, no está prohibida, pero si tú tienes otro medio que dota al trabajador de más protección y no corre ningún peligro el trabajador, lo tienes que sustituir. Entonces, está prohibida, ya nos está diciendo, ya nos está poniendo en una duda de si está prohibida o no. Bajo mi punto de vista, no está prohibida, pero se tiene que utilizar solo en ciertas condiciones. En otras condiciones son inviables, porque, por lo que estamos hablando, porque otros medios proporcionan más seguridad. Otro punto, planificar la prevención. Eh, bueno, pues esto sí que requiere un proceso de integración grande en la organización. Aquí ya no solo depende de que llegue un técnico de prevención y te haga una identificación, una evaluación y demás. No, no. Ya tiene que ser que dentro de la organización haya un proceso, ya haya un proceso, ya haya una política donde se tienda a llevar a la empresa por unos cauces
y solo se puede llevar de esa manera si haces ese proceso de integración dentro de la organización. No lo dejas aislado solo en una isla a lo que sería la prevención de riesgos o a los riesgos que se puedan dar en el trabajo. También obliga a un proceso de mejora continua, por supuesto. Si os fijáis, si los que hemos estado hablando que es continuo, que se necesite un proceso de mejora continua, porque si no, no estudiaríamos las nuevas técnicas, no tendríamos, no aprenderíamos de los errores que hemos cometido. Muchas veces las investigaciones de accidentes o las medidas preventivas que se establecen en planes de seguridad y demás son por hechos causales que se han cometido anteriormente o que se han producido anteriormente, con lo cual un proceso de mejora continua, indudablemente, cuando sustituye, como hemos dicho en el punto anterior, sustituye lo peligroso por algo que no entraña ningún peligro, pues hemos tenido un proceso de mejora continua. Hemos evitado riesgos y estamos dotando a los trabajadores de más protección. Requiere también un proceso de identificación de factores y situaciones a la que generan un riesgo, pues es indudable. Los factores son fundamentales, tanto los factores físicos como personales, como en su conjunto, globales, como los del medio entorno, del entorno donde se desarrolla la actividad. Un proceso de integración técnica de la organización del trabajo, de las condiciones de trabajo, de las condiciones sociales. Las condiciones sociales, fijaros que hablábamos en la exposición de motivos de la Ley de Prevención de Riesgo, que ya venían los principios rectores de la Constitución española, que nos dice que teníamos que influir también en la sociedad. Y os ponía el ejemplo de los colegios, por ejemplo, donde se hace actividades para los niños. Y de los factores ambientales en el trabajo, pues indudablemente. Hoy en día cada vez pues, hemos evolucionado más, incluso con la higiene industrial, y estamos hablando de la higiene industrial en muchos casos solo, incluso en una oficina. En una oficina no es necesario irse a una industria. Y, y por último, requiere también tener en cuenta el diseño. Esto es fundamental. Esto es fundamental y sobre todo para algunos de los puntos que hemos hablado antes, como sustituir lo peligroso por lo que no entraña ningún peligro, donde hablábamos de mesas de corte, de radiales y demás. Esto ha sido una evolución. Fijaros que hemos hablado de un proceso de integración, hemos hablado de la mejora continua y fijaros si esto no es mejora continua. Sustituir, por ejemplo, como hemos dicho, una mesa de encofrado por una conejera es mejora continua. Y hemos tenido en cuenta el diseño porque hemos tenido los industriales han tenido que, digamos, que investigar, han tenido que hacer un proceso de mejora continua en sus equipos y esto nos lleva a una evolución, nos lleva a la evolución esta de la que estaba hablando de tener en cuenta el diseño. El diseño es fundamental. Y fijaros que os puse un ejemplo antes también que también tiene en cuenta el diseño. Es decir, os puse el simple ejemplo de rellenar una zanja. Rellenar una zanja que a lo mejor cualquier equipo de producción en ese momento no tiene prisa y no la quiere rellenar y se convive con la caída ahí a distinto nivel, porque como eso ya lo haré, pues se convive con ella allí, con más trabajadores afectados y demás. Cuando relleno la zanja, evito ese riesgo, con lo cual hemos tenido en cuenta el diseño. No estamos hablando solo de diseño industrial, estamos hablando del diseño en general. Fijaros que yo, de todo esto, de todos estos puntos de los principios generales de la acción preventiva, eh, hay dos para mí que son los más afectados y los fundamentales, que son estos dos, sustituir lo peligroso. Bueno, indudablemente el primero, que es evitar los riesgos, es el fundamental, pero después, una vez que ya tenemos riesgo, en muchas ocasiones eh, se opta por situaciones se opta por situaciones complejas, cuando realmente lo sencillo es esto. Muchas veces lo provoca la comodidad, porque muchas veces los medios que se utilizan son en función de la comodidad que le aporta al trabajador que está haciendo ese trabajo en ese momento. La comodidad me refiero a la rapidez o no, pero a la rapidez a la hora de manejar, por ejemplo, un medio auxiliar. Esto sí que hay que tenerlo en cuenta y hablo desde el punto de vista de construcción, donde en construcción es muy habitual, es habitual que haya trabajo sobre escaleras y demás, cuando bajo mi punto de vista las escaleras están prohibidas para hacer trabajo, están para el acceso y el descenso de los puestos de trabajo, pero no para hacer trabajo concretamente. Eh,
De la acción preventiva, os decía al principio que me quedaba con, con que resuelven algunos problemas que nos podemos encontrar, pues, por ejemplo, en la situación que os he comentado, cuando decimos, oye, pero esto está prohibido, bueno, pues no hay ningún artículo de la ley donde te diga que está prohibido, pero si atendemos a estos principios hay cosas que están prohibidas. Por ejemplo, como volvemos al tema de las borriquetas. ¿La borriqueta está prohibida? No, pero ¿le estás dotando al trabajador de algo que le proporciona más seguridad? No, pues entonces tenemos que descartarlo. Otro de los puntos es adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Esta es básica y fundamental. Esta es básica. Necesita una labor de planificación de proceso, indudablemente. O sea, no nos podemos quedar bueno, esto lo hacemos con una línea de vida. No, no, perdona, perdona, perdona. No, no, no. Hay que estudiarlo primero y ver si podemos utilizar una protección colectiva, porque si podemos utilizar una protección colectiva ya nos dice este punto del articulado que está, entonces se tiene que optar por la protección colectiva. Entonces, requiere una planificación de los procesos, anticiparse preventivamente antes que corregirlo, que muchas veces lo que hacemos es corregirlo. Ya tenemos el riesgo, ya tenemos esta situación y entonces ahora tenemos que implantarle medidas. No, no, es previo. Tenemos que saber, ya lo habíamos hablado antes, que tenemos que conocer la actividad. Anteponer el control de los riesgos colectivos ante lo individual. Eso es, digamos, que de cajón, porque protege a más trabajadores y no depende del libre albedrío del trabajador. Oye, a mí yo me pongo el equipo o no me lo pongo. No, no, si yo tengo una protección colectiva, tú te pondrás poner el equipo o no, pero me da igual porque tengo una protección colectiva. Si es con una individual, pues depende de que te lo pongas o hagas un uso correcto de él o no. Evita decisiones de libre albedrío, como digo. La protección individual se debe tratar como el último recurso siempre. Esto es básico de cajón. Cualquier técnico de prevención que esté hoy presente lo sabe. Se obtiene confort, por supuesto. Muchas veces cuando tienes una protección colectiva no necesitas tener un medio individual, que muchas veces en muchos casos son incómodos. Un equipo anticaída a veces es incómodo llevarlo y necesitas estar pendiente y tirando para que vaya corriendo el carrete o no vaya corriendo, en fin. Una mascarilla a veces incómoda, se nos empeñan las gafas, en fin. Si utilizamos las protecciones colectivas, este punto concreto lo evitamos. Se obtiene confort y, como hemos dicho, como dicen que se anteponga, entonces tiene un carácter prioritario. He puesto como ejemplo, frente al un andamio frente a una escalera de mano. Un andamio ya tiene todas sus protecciones. Tiene rodapié, tiene protección intermedia, tiene protección superior. No necesito más protecciones. Con lo cual, evito tener que un arnés. Barandillas o redes frente a línea de vida. Porque es que además hay una cosa que es muy importante que en muchos casos se lo saltan, sobre todo cuando están haciendo una valoración económica. Y es que el hecho de utilizar una protección individual para un trabajo, por ejemplo, con riesgo de caída a distinto nivel, eh, pues requiere una serie digamos, de acciones que se tienen que tomar. Por ejemplo, tiene que tener la presencia de un recurso preventivo presente, con lo cual eso hay que computarlo en el coste. Se tiene que informar a los trabajadores, se tiene que hacer reunión de coordinación, se tiene que informar a las empresas. Hay cosas que vienen aparejadas con las protecciones individuales, no digo con todas las protecciones individuales, no, no me vayáis a malinterpretar, pero algunas actividades concretas sí que lo requieren. Entonces, importantísimo, las protecciones colectivas frente a la individual, a la individual. Eso ya no lo dice el principio de la acción preventiva, con lo cual en muchos casos, oye, es que yo esto lo voy a hacer con una protección individual. No, no, perdona, tú no lo vas a hacer con una protección individual, lo vamos a hacer con una protección colectiva. Y la protección individual solo se podrá utilizar cuando esa protección colectiva técnicamente sea inviable. Por muchas cosas, por muchos factores, puede ser incluso por tiempo, porque a lo mejor yo para instalar una protección colectiva voy a exponer a un trabajador a un riesgo más grave que el que pretendo evitar. Entonces, ya tenemos una justificación, pero siempre hay que tener una justificación técnica. Em, Creo que es el último, sí, sí, creo que es el último que ya aparece en la Ley de Prevención de Riesgo, aparece en los principios rectores de la política de la Constitución, que dice que dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Eh,
además de un derecho, es una obligación del empresario, con lo cual, y sobre todo una aplicación del artículo 18 de esta ley, que decía que muchas veces en la exposición de motivos nos viene, digamos, nos viene ya, nos dice por dónde va a ir la ley y después ya lo especifica en el articulado. Pues recibir una información de los riesgos y de las medidas preventivas. Básico, eso es básico. Todos los trabajadores cuando entran al centro de trabajo se les tienen que informar o cada vez que cambia su actividad. Cada vez que cambia su actividad, si cambia la situación de riesgo, la situación de medidas preventivas que se vayan a utilizar y demás. Entonces, los trabajadores tienen que recibir la información. Recibir información también sobre su puesto de trabajo, el puesto de trabajo concreto y específico, a menos que no haya ninguna variación. Si no hay ninguna variación, nada, entonces nada. Recibir información sobre las medidas de emergencia. Fijaros que antes en la exposición de motivos sí que venía detalladamente que decía que se tenían que tener en cuenta digamos que las situaciones de emergencia. Entonces, esto es básico para que cuando exista una situación de emergencia, los trabajadores hayan recibido cuál es la forma de actuar, cuál es la manera de actuar, de qué manera se tiene que actuar y qué es lo que se tiene que hacer. Esto en construcción es básico. En construcción tenemos los planes de seguridad y dentro de los planes de seguridad están incluidos los planes de emergencia. Otros son apartes, independientes, pueden ser de cualquiera de las maneras, pero la mayoría van dentro de los planes y ahí sí que aparecen los organigramas de las personas. Bueno, eso ya es un trabajo a posteriori, pero ya se puede incluir ahí el organigrama de las personas que pertenecen a la emergencia, que los trabajadores que participen en la emergencia estén formados. Digo en el organigrama de emergencia, no digo todos los trabajadores en general en este tipo de situaciones, que la información debe ser adecuada y suficiente. Esto es fundamental, esto en cualquier sector. No, en muchos casos, si aplicas el artículo 19, te dice que tienes que recibir una información teórico-práctica suficiente y adecuada. O sea que esto es básico, a pesar de que en construcción pues funciona de otra manera y después se aplica, bueno, no funciona de otra manera, sino que además se le aplica el convenio del sector de la construcción que es mucho más extenso y hace mucho más hincapié porque digamos que hace una formación específica para cada, digamos, cada actividad mm, de un listado de actividades que hay. Y la aplicación de estos apartados anteriores, pues una información en función de las capacidades profesionales, pues cada actividad concreta y específica, pues tienes que recibir una información, pues como hemos dicho, adecuada digamos, que a lo que le corresponde, a lo específico de lo que vaya a hacer ese trabajador. Con lo cual, si os fijáis, yo considero, siempre lo he considerado y para mí es fundamental este artículo, porque sí que es verdad que nos saca de muchísimas dudas, sobre todo cuando tenemos que asesorar y tenemos que indicarle a los equipos de producción, le tenemos que indicar a los equipos de producción que ciertas actividades no se pueden, o sea, que ciertos equipos no se pueden utilizar o que tenemos que utilizar las protecciones colectivas ante las protecciones individuales. Aquí nos dicen por qué, porque en muchos casos, como he dicho anteriormente, nos dicen bueno, que no está prohibido, porque muchas veces se agarran a lo que sería eso, el texto donde te diga que está prohibido. El texto, pues en muchos casos no existe, pero si aplicas este artículo, hay muchas cosas que no están prohibidas, pero que no se deben utilizar o solo se deben utilizar en ciertas condiciones. Entonces, para mí es fundamental el artículo 15 y este es un artículo que dentro del Grupo Vialterra, dentro de los técnicos de prevención de nuestro servicio de prevención, pues hacemos mucho hincapié y intentamos que se modifique sobre todo la utilización de ciertos medios auxiliares y la utilización de ciertos procedimientos de trabajo que en muchos casos son inadecuados si hacemos caso al artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo. Y no sé si me he extendido mucho, me queda, no me queda, pero lo que quería Bueno, comentar fue más. yo creo que te has ajustado al tiempo, ¿no? Una hora siempre lo das todo, ¿no? Bueno, yo un poco también agradeciéndote, Manuel, y un poco también, a ver, aquí hay mucha gente que es de fuera de España, pero entiendo que los principios de la actividad preventiva son básicos, ¿no? Para cualquier actividad relacionada con la seguridad y salud en el trabajo. Podría ser como el ABC, ¿no? Como algo que no hay que olvidarse. Yo mientras te escuchaba,
no era como un examen de conciencia, ¿no? Pero era como un recordatorio, ¿no? Siempre yo muchas veces les digo en clase a los alumnos, sobre todo los que están empezando, que esto es, una vez que te lo aprendes, esto va a misa, ¿no? Como se dice. Luego otra cosa que estaba viendo yo mucho, claro, cuando dabas tu visión práctica, Manuel, es un poco pensaba que yo no he ido nunca, ¿eh? Y espero no ir, pero muchas veces entiendo que es lo que se utiliza luego a la hora de los juicios en materia de prevención, ¿no? Cuando el juez te dice, sí, sí, pero usted, claro, la ley dice esto, pero también dice que se podría haber hecho, ¿no? Que es un poco lo que has ido tú diciendo, ¿no? Claro, claro, esto es sencillo, pongo aquí una línea de vida, no, no, sí, es que hay otras opciones, ¿no? Claro. Entonces al final entiendo sí que es un artículo, bueno, que ha ido pasando el tiempo, eh, que da mucho juego, que es la base. También pensaba un poco, y reflexionando así a nivel particular, pues un poco cómo trasladarlo esto a otros riesgos que están apareciendo, ¿no? Como los riesgos emergentes, los riesgos Ujú. psicosociales, Claro. otro tipo de, si esto es necesario ahondar más, adaptarlo a riesgos que no son tan físicos y tan de los que Claro. conocemos de toda la vida, pues no sé cuál es tu experiencia en este aspecto. A ver, en los riesgos emergentes, estos de los que estás hablando, Agustín, eh, empiezo por lo último. La verdad es que estamos mucho más pez todos, creo. No, yo me incluyo, ¿eh? Yo me incluyo. Somos muchas veces, estamos muy poco duchos y no sabemos muy bien cómo afrontarlo, pero la verdad es que hasta ahora la mayoría de las empresas se dedican solo a lo que estamos haciendo continuamente, a las evaluaciones estas que nos aparecen ya establecidas por los diferentes institutos y demás, y utilizamos encuestas y demás y poco más. No hacemos mucho más. No estamos, no, creo que hace falta todavía más, nos hace falta formarnos más y tener más conocimiento. Como he dicho antes, muchas veces las medidas que utilizamos son porque previamente las hemos sufrido. Desgraciadamente es una mala solución, porque no estamos atendiendo a los principios estos que decimos que lo evitemos antes. Pero sí que es verdad que estamos muy poco duchos. Yo me incluyo. Yo no estoy muy al día en estos temas. Es que construcción es un tema difícil, lo de los riesgos psicosociales. Y riesgos psicosociales y demás es muy difícil. Los riesgos ergonómicos también. Los riesgos ergonómicos se están actuando más, pero desde el punto de vista de los industriales y suministradores de equipos y demás. Pero en construcción realmente los riesgos ergonómicos solo se utilizan a partir de ahí, o sea, a partir de los medios que nos proporcionan otros. No estamos muy duchos tampoco, pero sí que es verdad que cada día avanzando más en riesgos ergonómicos. Y después sí que, cuando estabas hablando, Agustín, me he pasado atrás porque es lo que dice, cuando vas a un juicio y demás, te dice el juez siempre, pero usted hizo lo necesario. Y es ahí donde se aplica el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo. Ahí sí que se aplica. Porque no, yo es que yo le puse una línea de vida y es que no se ató. Usted no está haciendo lo necesario. Porque si nos vamos al artículo 15, a lo que sería, por ejemplo, el último, el penúltimo, nos dice que anteponga la protección colectiva a la individual. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Entonces, es ahí donde debemos influir los técnicos, dándole la importancia que tiene este artículo 15, que para mí es una importancia máxima, porque como decía antes, resuelve dudas que después te la van a recordar, en los juicios te la recuerdan. Porque como el empresario tiene el deber de protección, te va a decir que si has hecho lo necesario siempre. ¿Y qué es lo necesario? ¿Qué es lo necesario? ¿Ponerle una línea de vida? ¿Darle un equipo de protección individual? Pues a lo mejor no es lo necesario aplicando el artículo 15. A lo mejor te quedas corto. No, es que en el momento que siempre haya un accidente no has hecho lo necesario. A partir de ahí. Efectivamente. Entonces, bueno, por aquí trasladan alguna consulta por aquí en privado también. Bueno, hablan, lo relacionan también los principios de la acción preventiva mucho con la formación, ¿no? Sí, 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 claro. También a lo mejor con el desconocimiento que hay muchas veces por las partes, es decir, todos no son empresas como la tuya, ¿no? Hay mucha pyme, hay mucho desconocimiento, tanto por parte del trabajador como del empresario, en empresas que realmente no hay,
Bueno, alguien con ese conocimiento técnico, no pienses únicamente en construcción con el recurso preventivo y tal, sino en otro tipo de empresas que no hay nadie, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí, sí, bueno, la formación ya no es solo que aparezcan los principios generales de la acción preventiva, hay un artículo de la Ley de Prevención de Riesgo exclusivo para él, con lo cual, eh, y después más diciendo lo que os he comentado en la exposición, que cualquiera de las personas que estén aquí de España y sean técnicos de prevención y estén en el sector de la construcción saben lo exquisita que es en el sentido de que la formación es mucho más amplia. O sea, en construcción no trabaja una persona que no tenga una formación de 20 horas específica de su actividad. Con lo cual, la formación es fundamental, pero bueno, que es que ya no lo dice en la exposición de motivos, no dice información y formación a los trabajadores. Si es que, para que la protección de los riesgos tiene también un fundamento en cuanto a al conocimiento de la actividad, pero también en cuanto a la información y la formación que reciban los trabajadores. Y como nos lo dice la ley en su exposición de motivos, y además nos lo dice en los principios generales de la acción preventiva, que yo eso lo tenía, yo cuando empecé, los principios generales de la acción preventiva me los imprimí, me lo plastifiqué y me lo puse ahí, allí me lo puse. Y siempre lo veía, porque cuando me venía alguien a decirme, oye, pero es que esto no está prohibido, espera, a ver, uy, mira lo que dice este principio, dice que sustituya lo peligroso por lo que no entraña ningún riesgo. Ya, pues claro, pero es que son muy subjetivos, digo, eso es lo que te va a decir el juez después. El juez te va a decir, pero usted hizo lo suficiente para que este hombre, que usted tiene una responsabilidad sobre él, no tuviera un accidente. Pues en este principio te está diciendo que tienes que hacer más. Que tienes que hacer más. Tienes que hacer sustituir esto. Tienes que tener en cuenta esto. Tienes que tener en cuenta lo otro. Entonces, para mí es fundamental el principio este. Bueno, poco más, ¿no? Como dice por aquí Carlos, siempre vendo, aunque esto da para mucho más, ¿no? Aquí te preguntan también, dice Ángel, dice, excelente exposición, lástima que el tiempo es corto para cubrir con amplitud el tema. Jorge dice que hay organizaciones, empresarios, gerentes que son bastante conformistas, Sí, tienen muy sí, baja percepción, a lo mejor no es la percepción, ¿no? sí, sí. Dice, No hacen cuenta, no y tienen en el cuenta decir muchas es veces. como nunca ha pasado, pero cuando pasa, Ya. ahí sí quieren revertir todo y buscan, Y muchas veces bueno, no echar tienen en balones cuenta fuera, ¿no? muchas veces no tienen en cuenta la amortización de los equipos. O sea, una escalera vale 300 euros y el andamio de plataforma que tiene una protección colectiva para trabajar a un 80 como máximo, que yo digo que tiene que ser menos porque tú tienes que tener una protección, te vale 500. Ahora, antes, cuando yo compré el primer andamio, recuerdo, no voy a decir la marca, pero el primer andamio de aluminio hace muchísimos años nos costó la friolera de 1.200 euros. 1.200 euros un andamio. Hoy los hay por 400, 300, 500. Recuerdo que si un equipo te decía, oye, pues esto como lo tengan que utilizar 6 trabajadores, pues oye, pues se me va una pasta. Tienes razón, pero también hay que hacer la amortización del equipo. Digo, ¿cuánto tarda una escalera en romperse? Si nada más que haga un mal uso un trabajador de una escalera, la vas a romper rápidamente. Y si es una escalera digamos, metálica y demás, difícilmente la va a poder manipular un trabajador solo. Pero sí que va a necesitar las manos para trabajar y demás y no se va a poder agarrar la escalera, pero eso con independencia de eso, que hoy ha evolucionado todo mucho y no se tiene en cuenta por parte de los empresarios que hay que hacer una amortización. Eh, Otro tema que pregunta por aquí Carlos y con ello lo dejamos, que también podría dar para otra sesión completa. Viene a preguntarte que según tu experiencia, un poco si puedes hablar del reciclaje, de la formación, cada cuántas horas lo soléis hacer en vuestra organización, claro, donde hay normativa, es lo que marque la normativa, pero donde no hay normativa, ¿qué criterios seguís o cómo lo lleváis a cabo? A ver, la ventaja que tenemos nosotros, la ventaja que tiene mi empresa, en este caso el Grupo Villalterra, es que la mayoría del personal es técnico. Quiero decir, que la mayoría del personal no necesita una formación para hacer, no necesita la formación específica, esta de la que estamos hablando, con una exposición al riesgo, excepto, pues sí, pues la mayoría tiene los riesgos de pantalla de visualización de datos, de circulación con vehículos y demás, lo que sería, digamos, los accidentes in itinere o en inmisión. Pero la mayoría no. Entonces, nosotros nuestro reciclaje lo hemos orientado a dos tipos de personas a las personas que tienen que estar formadas para los planes de emergencia, que en este caso sí que metemos a jefes de producción
y jefes de obra y encargados, que eso le hacemos un reciclaje como mucho cada 4 años. Y después, en cuanto a la formación de los trabajadores específicos, algo que nos diga la ley, pero sí que es verdad que nosotros hacemos una cosa que se llama formación de refresco, que la solemos hacer cada 2 años, cada 3 años. Esta está orientada a capataces encargados y el personal operario, que es muy poco. Nosotros solo tenemos personal operario para algunas instalaciones, algún tipo de instalaciones, y tenemos operarios para protecciones colectivas en algunos casos, que participan en algunos centros de trabajo, y poco más, y poco más. Entonces, y instalaciones, con lo cual, cada 2 años le hacemos una información de reciclaje con unas actividades que nos hemos marcado nosotros, una presentación PowerPoint donde le hablamos de las medidas, los riesgos más comunes que tienen en obra, le hablamos del plan de emergencia, en fin, prácticamente abordamos todo, abordamos protecciones colectivas, abordamos temas de redes, abordamos temas de barandilla, abordamos temas de protecciones individuales, abordamos temas de planificación, abordamos temas de las comisiones de seguridad y salud, abordamos temas de los procedimientos de trabajo, qué es lo que tenemos que controlar, qué es lo que no tienen que controlar, abordamos temas de las funciones de los recursos preventivos y de los encargados, pero eso solemos hacer cada 2 años aproximadamente. Pero sí que es verdad que hay poca variación, hay poca variación. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy con este webinar sobre la importancia, nunca más que nunca, de la acción preventiva, ¿no? Como el ABC de lo que llevamos a cabo en el día a día. Agradeceros a todos, sobre todo a Manuel. Recordaros también que, bueno, por recordaros que se acerca el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Mañana es el día que aquí en Prevencionar vamos a estar todo el día de webinars. Ahí tenéis el enlace. Hay más de 5.000 inscritos a día de hoy. ¿De acuerdo? Todavía os podéis inscribir. Y ahí podéis ver también algunos webinars que tenemos planificados dentro de lo que es el instituto. Muy interesantes, que estáis preguntando mucho. Por el de técnicas de investigación, que es el 8 de mayo, y otro también curioso, que será el día 22 de mayo, sobre la sensibilización en diversidad sexogenérica. ¿De acuerdo? Plan LGTBI. Puede ser también algo muy interesante, novedoso. Tratamos de traer cuestiones que nos plantean. Ya sabéis que si alguno está interesado en impartir algún tipo de webinar, nos mandáis un email y lo ponemos en marcha. Mañana será un día también largo en cuanto a lo que es el día de la seguridad y salud en el trabajo aquí en Prevencionar. Y nada, y estáis por aquí más que invitados. Manuel, como siempre, muchísimas gracias. A En vosotros. cuanto finalice la grabación, la pondremos a disposición y también os enviaremos el certificado de la asistencia a este webinar. Vale, bueno, Felicidades y buenas tardes. recordad que si necesitáis